7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestra primera invitada, la doctora Livia Rivas, que nos acompaña en vivo y en directo desde nuestros estudios, abogada, especialista en Derecho Parlamentario, conocedora de la gestión legislativa. Doctora, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de comenzar con la primera pregunta, quisiera que escuche y observemos todos quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y quienes nos escuchan por nuestras frecuencias, que podamos apreciar las declaraciones de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, defendiendo el inicio de una investigación previa en contra de 93 asambleístas denunciados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de la Fiscal Salazar. La Fiscalía General del Estado actúa siempre sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, entre las cuales se encuentra la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no, porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones al negarle el acceso a la justicia. En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política. Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores, es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado, con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública. Por eso, hago también un llamado a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías. Expresiones de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. En respuesta a ello, varias bancadas legislativas, doctora Rivas, han señalado que siempre van a defender la institucionalidad y la independencia de la Asamblea Nacional ante cualquier amenaza o interferencia institucional. Incluso han llamado a comparecer a la señora Fiscal General del Estado por esta investigación a los 93 asambleístas. Ella ha sido convocada para este miércoles 11 de mayo a las 10 horas en el 6º piso del edificio de la Asamblea Nacional. ¿Puede o no puede la Fiscalía primero acoger esta denuncia interpuesta por la presidenta de la Asamblea y cuál debe desde el punto de vista legal su rol en este conflicto con la legislatura? Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Buenos días, estimada Licenia, buenos días, estimado Alexis, muchísimas gracias por su gentil invitación, siempre agradecida por invitarme a este medio. Bien, y un cordial saludo para quienes están conectados a estas horas de la mañana. A mí me parece importante el mensaje que ustedes se han permitido transmitir inicialmente en esta entrevista, lo que señala la señora fiscal al final. El hecho de que, y esto lo hemos visto ya en su momento en la editorial inicial, pues Alexis mencionaba cómo la función legislativa nos tiene atados a un tema de naturaleza exclusivamente política. O sea, los ciudadanos realmente estamos ávidos de otro tipo de actuaciones desde el máximo órgano de deliberación democrática que es la Asamblea Nacional, es decir, darnos esta serie de normativas en la medida en que sean decisiones que pasen por un ámbito de otorgar leyes que vengan a solucionar la crisis económica y las necesidades de empleo que tiene la ciudadanía. Pero lo que estamos abocados, y ya lo dice la señora fiscal, a tener a los políticos solicitando la actuación de la justicia para temas que deben ser resueltos en el máximo órgano de la función legislativa a su interno. Lo que ha motivado que la señora fiscal pues efectivamente haga esta notificación de denuncia pues es la iniciativa de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, algo que definitivamente no debía prosperar de forma alguna. Porque ustedes recordarán que lo que motiva que la señora presidenta presente esta denuncia ante el supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad legítima es que la Asamblea Nacional pues tomó la decisión de conformar la comisión pluripartidista para que se inicie el proceso de investigación de la denuncia presentada en su contra para la destitución de la calidad de presidenta.
Pero recordarán también que estas medidas cautelares que ella solicitó al inicio tenían relación con una moción de cambio del orden del día que presentó el asambleísta Fausto Jarrín, de forma tal que él no pudo incluir, no pudo ni siquiera mocionar, se abstuvo de hacerlo una vez que el Pleno durante la sesión fue notificado con esta medida cautelar. Pero esta medida cautelar, a la fecha en que el Pleno de la Asamblea Nacional tomó la decisión de conformar la comisión pluripartidista, pues ya había dejado de surtir efectos. No solo porque al día siguiente pues ya efectivamente ya hubo una revocatoria inclusive, sino porque lo que se pretendía era que no se incluya como parte del día esa conformación de una comisión que nada tiene que ver con la comisión que actualmente está en funciones. Ojo, la comisión que en su momento planteaba el señor asambleísta Fausto Jarrín y que tenía relación con una iniciativa de varios legisladores, buscaba una evaluación del Consejo de Administración Legislativa. Lo que se conformó por parte del Pleno de la Asamblea Nacional es la comisión pluripartidista señalada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se conforma como consecuencia de la admisión a trámite por parte del CAL al calificar la denuncia presentada o la queja presentada en contra de la señora presidenta, de forma tal que no son las mismas comisiones pluripartidistas, no tienen la misma naturaleza, no tienen el mismo antecedente y inclusive pues aquella moción que en su momento de cambio del orden del día pretendía presentar al asambleísta Jarrín, pues se abstuvo de hacerlo justamente por esta medida cautelar. Es decir, no es ilegal. No habría incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que es el argumento. No existe de forma alguna. Y yo entendería que en el transcurso de estos días, cuando obviamente la señora fiscal pues ya lo ha mencionado, que va a empezar a hacer un proceso de pruebas de cargo y de descargo, a solicitar pues que los asambleístas también se pronuncien respecto de esta denuncia presentada por la señora presidenta, yo entenderé y tengo el convencimiento que seguramente se archivará porque no tiene sustento jurídico alguno lo que ha presentado la señora presidenta, de forma tal que se entenderá que esa denuncia será archivada y no prosperará. Y ojalá esto realmente sea un llamado, me parece que todos como ciudadanos tenemos que hacernos eco de este tema, que no se siga recurriendo a la administración de justicia para temas de esta naturaleza exclusivamente política. A ver, yo ahí tengo de entrada le preguntaba hace un momento, no es ilegal, lo que hizo la Asamblea, conformar una comisión que evalúa a la presidenta, no es ilegal. No es ilegal. Ya, entonces, es un pésimo precedente la presentación de esta denuncia por parte de la señora Zori. Ese precedente que digamos a futuro capaz que alguien hasta podría replicarlo y demás, doctora, da lugar a que la Fiscalía intervenga. Y ahí me llama mucho la atención justamente esa última frase que además usted la ha citado en su cuenta de Twitter. Hago un llamado a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías. Pero no es eso precisamente lo que acaba de hacer la Fiscalía. Claro, bueno, ahí sí es como una especie de mensaje contradictorio iniciar un proceso de investigación cuando seguramente la Fiscalía, pues también ahí hay una preocupación, seguramente no es la única denuncia que está en manos de la Fiscalía, cuántas estarán también en cola y haber realizado esta notificación realmente preocupa, dado el volumen de temas que debe manejar la Fiscalía y que con seguridad tendrán mucha alarma social comparado con lo que está pasando. Pues la serie de el estado de alarma en que vivimos con la situación de la delincuencia en el país, con seguridad las denuncias que existen en la Fiscalía serán de naturaleza que ameritan una pronta y ávida actuación de la misma frente a lo que está pasando en la Asamblea. Eso porque sin duda. A los 93. Y hay una cosa adicional, doctora, que yo mencionaba hace un momento en el comentario, y quiero que usted le explique a nuestra audiencia cuál es el alcance de la figura de la inmunidad, ¿no? Claro que sí. La Fiscalía entonces no hizo bien al notificar, sabiendo que los legisladores además gozan precisamente de inmunidad parlamentaria frente a sus actuaciones y pronunciamientos como legisladores. Bueno, ¿qué es la inmunidad parlamentaria? El artículo 128 de la Constitución señala que los asambleístas, las asambleístas son irresponsables, es decir, no son susceptibles de imponérseles una responsabilidad civil o penal por las decisiones que adopten en el ejercicio de sus funciones.
Lo que tenemos como precedente, es importante que conozca la ciudadanía, es que se levanta la inmunidad parlamentaria, es decir, hay un proceso que se realiza al interior del Parlamento cuando se considera efectivamente que el legislador está siendo vinculado a un proceso civil o penal por actuaciones que escapan del ejercicio de sus funciones. De forma tal que lo que suele pasar y los precedentes que existen en el tema de inmunidad parlamentaria es cuando legisladores han sido vinculados a procesos penal. Por ejemplo, tenemos en el pasado relacionados con delitos de concusión, recordarán casos donde legisladores pues en su momento inclusive perdieron la calidad de asambleístas porque fueron iniciados procesos por solicitar dinero a las personas que trabajaban en sus despachos, de forma tal que terminaron vinculados a procesos penales. En ese caso pues es la Corte Nacional, el juez natural de los asambleístas por fuero, como señala el artículo 128, el que solicita al Pleno de la Asamblea Nacional que se pronuncie si levanta o no la inmunidad, es decir, si permite o no que un legislador sea vinculado a un proceso penal. Entonces, en ese caso, pues los precedentes que tenemos es que cuando han sido este tipo de delitos, pues obviamente los legisladores han señalado en su momento que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones. Ahora, el mismo razonamiento, hagámoslo en el caso de lo que pasó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores lo que hicieron fue aplicar el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ejercicio de sus atribuciones, conformaron una comisión pluripartidista que tiene por finalidad tramitar la denuncia presentada por el legislador de la bancada social cristiana que fue interpuesta en contra de la señora presidenta con la finalidad de destituirla de su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Ese fue la finalidad que tuvo en esa sesión del Pleno, de forma tal que está atado al ejercicio de sus funciones. No se puede señalar de forma alguna que es ajeno a la misma. Ahora bien, se entenderá que lo que plantea la denuncia, más allá de este análisis, es que al decir de la presidenta, y recordarán ustedes que en esa sesión inclusive pidió al secretario de la Asamblea Nacional que certifique si se había levantado o no, o si tenía todavía efectos o no la medida cautelar. Y obviamente la señora presidenta ataba esa condición a una revocatoria expresa, más no al hecho de que lo único que persiguió en su momento esa medida cautelar era que no se incluya como parte del orden del día. Eso ya se cumplió, surtió por sí misma los efectos y dejó de tener vigencia como tal, más allá de la revocatoria posterior. De forma tal que, insisto, yo esperaría, como todos los ciudadanos, que esto no prospere de forma alguna. Lastimosamente, los 93 legisladores que han sido notificados pues tendrán que presentar sus argumentos de descargo y señalar justamente esto. Y ahora activar todo esto para desvirtuar algo que nos parece clarísimo. Y no descuidarnos también que algo es importante y fundamental. El día de mañana está convocada la continuación de esta acción de protección que presentó la señora presidenta en contra de los miembros del CAL. La decisión de mañana es fundamental en todo este proceso, porque si la señora jueza que está conociendo esta acción de protección considera que ha habido una vulneración de derechos de la señora presidenta por parte del Consejo de Administración Legislativa, todos los actos posteriores carecerían de validez. Es decir que si mañana, que yo creería que no existen argumentos porque son cuestiones también de legalidad, que no, de los que no se podría afirmar la vulneración de derechos, pero en el caso de que a juicio de la señora jueza hubiera una vulneración de derechos, pues significa que quedaría sin efecto la decisión del Consejo de Administración Legislativa de calificación y la decisión también del Pleno de la Asamblea Nacional de conformar la comisión pluripartidista, y finalmente también quedaría sin efecto pues las actuaciones de el comité que se ha armado de asambleístas para investigar estas denuncias. ¿Y qué pasa ahí con la denuncia en contra de los 93 asambleístas? Claro, seguiría, pero sería de otra naturaleza, no estaría atada al tema de la acción de protección porque son por cuerda separada, pero obviamente el resultado del día de mañana es determinante para todo el proceso de destitución del cargo de presidenta. Es decir, la suerte de la señora Yori está en manos de esta jueza. Así es, y de todo el proceso como tal, porque si mañana la señora jueza señalara que efectivamente no debió haberse procedido de tal manera, pues todos los actos posteriores también incluirían en lo mismo, quedaría todo sin efecto y se entendería por tanto que
que el tema a nivel del ámbito penal, si bien no tiene relación alguna, sin embargo también carecería de efecto porque estaba atado a una medida cautelar que nada tiene que ver con la acción de protección. ¿Y los legisladores podrían volver a insistir en conformar nuevamente, o sea, de presentar nuevamente la denuncia, otra vez conformar esta comisión pluripartidista? ¿Pueden volver a insistir? Claro, podrían presentar una nueva denuncia. Yo le decía hace un momento que esta reacción de la presidenta Yori puede sentar un precedente nefasto, porque ¿qué tal que mañana vuelvan a ocurrir casos como, por ejemplo, los de Norma Vallejo, los de Ana Galarza, los de Sofía Espín, etcétera? Y las decisiones, porque fíjense lo que nos acaba de decir la doctora Livia Rivas, o sea, la decisión del pleno del primer poder del Estado podría estar sujeta a una sentencia de una jueza, ¿ya? Eso es nada más y nada menos. Entonces mañana, una decisión como esas, por ejemplo, destituir a una legisladora porque se le encontró algún incumplimiento que no le faculta, en algún accionar que no le faculta la ley. La señora va ante la justicia ordinaria y el juez determinan que se le vulneraron los derechos, etcétera, etcétera, como bien podría ser el caso, lo que acaba de decir la doctora Rivas, sin argumentos, pero motivadas también por toda la presión que hay a nivel político, a nivel mediático, etcétera, y bajarse una decisión del Pleno. Claro, y ahí lo que hay que considerar también es que más allá del órgano político, efectivamente no hay que dejar de lado que los legisladores también tienen los derechos que tenemos todos al amparo de la Constitución. ¿Y eso qué significa? Que los legisladores tienen que observar realmente todas y cada una, en primer lugar, todas y cada una de las fases previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tanto para procesos de destitución de autoridad como para procesos de destitución del cargo de asambleístas. O sea, hay unas garantías que están previstas no solo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino también en la Constitución, de forma tal que efectivamente podría pasar que si un legislador considera que ha sido inconstitucional, de forma inconstitucional, en el sentido de vulneración de sus derechos, destituido del cargo de asambleísta, podría presentar efectivamente una acción de protección. Y de ser el caso que se pudiera demostrar vulneraciones sobre todo al derecho, al debido proceso, es decir, por ejemplo, que el Comité de Ética no observó las disposiciones contenidas en la ley o no le garantizó el derecho a la defensa o no permitió la práctica de determinada prueba, podría, pues obviamente la señora o el señor juez que conociera de un caso de acción de protección declarar la vulneración de algún derecho. De forma tal que eso podría pasar. Este es un precedente que algo que no se ha dado en el pasado. Recordarán ustedes que por lo menos desde el 2009 en adelante, con la primera Asamblea Nacional, pues acciones de protección interpuestas en su momento por presidentes o presidentas de la Asamblea o por legisladores no ha pasado. De forma tal que definitivamente recurrir a la Administración de Justicia por estos temas realmente sienta precedentes, que es un llamado también a los legisladores pues de adecuar siempre todos estos procesos a lo establecido en la ley y en la Constitución. Y en el caso de la señora Yori, usted mencionaba que no habría lugar a que se establezca una aparente vulneración de derechos, que no hay los elementos. Es así, o sea, el juez debería valorar que se siguió todo el debido proceso establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este caso. En el caso de la acción de protección de la señora presidenta, ella se refiere solo a un espacio particular de todo el procedimiento, que es la fase de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa. Obviamente estos aspectos que señala la señora presidenta pues dicen relación con la incorporación de esta denuncia o queja presentada por el asambleísta Esteban Torres como parte del orden del día, sin que ella lo haya hecho dentro de los 3 días a los que hace referencia la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el hecho de haberse incorporado como parte del orden del día. Bueno, estos supuestos argumentan presuntas vulneraciones de derechos que a mi juicio podrían ser consideradas exclusivamente como inobservancias de naturaleza legal que tendrían otras vías o mecanismos. Habrá que ver cuáles, y obviamente la señora presidenta con su equipo jurídico pues tiene que esto implica una vulneración de derechos. Habrá que ver sobre la base ya de los precedentes que en su momento ya ha dictado la Corte Constitucional, de cómo se tiene que entender pues estas vulneraciones en torno al debido proceso y a la seguridad jurídica, cuál es la decisión el día de mañana de la señora jueza. Ahora, esa decisión de la jueza, como digamos usted nos hace caer en cuenta, doctora, que es fundamental, porque se puede echar abajo la decisión del CAL, del Pleno, etcétera, y podía, digamos, con eso sostener la Fiscalía esta notificación a los 93 legisladores, ¿no? Que finalmente
si es que así decide la jueza, habrían, digamos, violado los derechos de la presidenta. Pero este problema que debería tener una salida política, vendría a tener una salida judicial, ¿no? Y lo que está dando lugar esto es a una suerte como de vendetas, ¿no? Porque la fiscal les notifica, a ver, desde el inicio, ¿no? Pretenden destituir a la señora Dori, y la señora Dori va a la justicia, ¿no? Viene la justicia y notifica a los legisladores les llaman a comparecer la fiscal, una vez que les notifica, ellos llaman a comparecer a la fiscal. Ahora incluso hay ya un pronunciamiento, tengo entendido que de la legisladora Mónica Palacios, que tendría las intenciones de empezar a recolectar firmas y presentar una solicitud para llevarle a juicio político a la fiscal general del Estado. Entonces vamos a entrar en una suerte como de vendetas, ¿no? Cuando debería haber una salida política e inmediata a este problema, porque ya llevamos cuánto tiempo además con esta disputa. Y no solo es eso, porque paralelamente también está el tema de las denuncias, en cambio, que buscan la pérdida de la calidad de asambleísta. O sea, no solo es que al final del día esté en juego la presidencia de la Asamblea Nacional, sino que también se han presentado estas denuncias con la finalidad de que pierda la calidad de asambleísta. Se refiere a la denuncia presentada por Bruno Segovia, que habla de que la señora Dori ha estado pidiendo cuotas políticas, etc. Pero también estos anuncios que en su momento también hizo la bancada de UNES, y estas denuncias que tenían que ser conocidas por el CAL. Recordarán ustedes también que hay todas estas declaraciones del señor presidente en torno a que les había convocado al Consejo de Administración Legislativa para que conozcan las denuncias que se habían presentado para la pérdida de la calidad de asambleísta, y de hecho hay un informe de la Unidad Técnica Legislativa en torno a la verificación del cumplimiento de los requisitos de esta denuncia. De forma tal que paralelamente también hay esto, ¿no? No solo es que en la Asamblea Nacional el tema está vinculado a esta comisión pluripartidista que está analizando el presunto incumplimiento de funciones por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, sino adicionalmente también que en su momento tendrá que conformarse el Comité de Ética para conocer las denuncias en contra de la señora presidenta. Y de hecho, justamente la asambleísta Segovia, pues hace unos días hacía la declaración de que en estos días va a presentar la denuncia en contra de la señora presidenta. Entonces, hay una serie de temas que se están dando al interior del Parlamento que es como distractores de atención de lo importante, porque definitivamente, como se señalaba a la ciudadanía, estos temas de conflictividad política pues no son de su interés del día a día, sino tal vez solo de ciertos sectores que nos interesa lo que pasa al interior del Parlamento, pero realmente la actuación del asambleísta, de la Asamblea se ha visto realmente menoscabada, y eso también hace que la ciudadanía no conozca que, por ejemplo, y me parece importante señalarlo, que no es que en este año de funciones la Asamblea Nacional no ha hecho nada. O sea, sí se han aprobado leyes que están publicadas en el registro oficial, se han realizado alrededor de 5 juicios políticos que han terminado con la censura y destitución de autoridades. Es decir, tal vez ¿una evaluación positiva, dice usted, en la Asamblea, pese a todo? Me parece que desde el ámbito de una evaluación de productividad, si podríamos decir en cifras, es algo que puede demostrar que si efectivamente sí se ha trabajado. Alrededor de 23 proyectos de ley están publicados en el registro oficial, de los cuales 5 fueron ya del periodo legislativo anterior y 2 exclusivamente le correspondió conocer en la fase ya de la objeción realizada por el presidente y tomar una decisión de allanamiento o ratificación. El resto de proyectos de ley pues han sido tramitados en esta Asamblea Nacional. Y las comisiones no han parado de trabajar. De forma tal que es lamentable que la gestión de la Asamblea Nacional en su conjunto pues se vea opacada con estos temas que debilitan la imagen institucional, porque obviamente a la ciudadanía lo que le queda es esto. Ninguna asamblea ha podido comunicar adecuadamente su labor. Eso no le pasa solo a esta, le pasa a todas, que no puede transmitir adecuadamente lo que ha hecho a nivel legislativo fiscalizador, porque el ciudadano necesita sentir y palpar en el día a día los resultados de la gestión de los legisladores, que es algo que escapa a la Asamblea. La Asamblea les da leyes, que es algo no tangible. La eficacia de las leyes se mide cuando el ciudadano pues tiene que aplicarlas o recurrir a la autoridad. De forma tal que esto sí pues opaca definitivamente la gestión, porque no se puede afirmar que todos los legisladores pues están vinculados con estos temas, sino que también hay legisladoras y legisladoras que realmente son buenos, pero que lastimosamente pues sus funciones no pueden ser ejercidas a cabalidad por estas circunstancias.
Ahora, yo le tengo una consulta adicional, doctora Rivas, y es que esta decisión que ha tomado la Comisión de Fiscalización, que enviará una consulta al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, para decidir si continúa adelante con la sustanciación del juicio político a 4 vocales del Consejo Nacional Electoral. Esto tomando en cuenta que estamos ya en un año preelectoral para las elecciones seccionales. ¿Es normal, está bien que la Comisión de Fiscalización pida el pronunciamiento del Procurador para este proceso de juicio político? Bueno, ahí tenemos un tema en particular, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado señala que quien tiene la competencia para consultar es la máxima autoridad. Seguramente la Comisión de Fiscalización pues le solicitará a la señora presidenta que dirige esta consulta, pero obviamente es algo que el Procurador General del Estado pues debería abstenerse de contestar en esa consulta, porque realmente una vez que ha iniciado el juicio político o se han cumplido con todos los presupuestos, pues ya le corresponde a la Comisión de Fiscalización y Control Político, si ya ha sido admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa, hacer esta segunda fase de calificación, de manera similar a lo que hizo con el propio caso del señor Procurador General del Estado, de verificar nuevamente si existían o no los requisitos para continuar con el trámite. Si en el caso en particular del Consejo Nacional Electoral, pues se cumplen con estos requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa o no se cumplen, pues ya es una decisión que tiene que tomarla la Comisión de Fiscalización y Control Político, y de ser el caso poner en conocimiento también del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero es importante señalar que hemos visto varios precedentes donde también el órgano legislativo, la función legislativa, está rehuyendo su posibilidad de decidir, remitiendo consultas al Procurador General del Estado. O sea, como pasó también con el tema del aborto, lanzando la pelota nuevamente a la Corte. Exacto, rehuyen su responsabilidad de decisión jurídica y política en varios temas. No es la primera vez que se recurre al Procurador General del Estado para que les ayude con la inteligencia de las normas, desconociendo la propia Asamblea Nacional que el máximo órgano de interpretación de las leyes es la Asamblea Nacional. O sea, así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La interpretación de las leyes, el sentido de las leyes, es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Obviamente hay que seguir un procedimiento que no es similar a lo que tiene que hacer el señor Procurador General del Estado, pero lo que está pasando es que ante cada conflictividad en torno a cómo debe interpretarse, pues se va ante el Procurador General del Estado, y realmente eso debilita la institucionalidad de la función legislativa, del máximo órgano de liberación democrática, tomar decisiones de esta naturaleza. Ahora, el argumento es de que estas autoridades, el Consejo Nacional Electoral, estarían blindadas por la aplicación del artículo 19 de la ley electoral, porque están dentro ya de un periodo electoral declarado en febrero pasado. ¿Es así? ¿Ese argumento es válido? Pues es un tema que tienen que organizarlo alrededor de la propia Comisión de Fiscalización, como le digo. Inclusive este tipo de inteligencia de lo que está solicitando el Comisión de Fiscalización, porque así es lo que dice la Ley Orgánica de Función, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, de que ayuda con la inteligencia de las normas, la interpretación de las normas, pues implicará también que el Procurador recurra a temas de naturaleza constitucional, para los cuales ya el Procurador General del Estado, pues obviamente tiene sus limitaciones. Entonces, me parece que es necesario que al interior de la propia Comisión de Fiscalización se tome una decisión en torno a este tema. Muy amable, doctora Rivas.